Nuevamente por aquí, estimados estudiantes de sexto grado de secundaria, nos vamos en esta oportunidad con la parte número 2, la segunda parte de esta entrega de orientaciones para que tengas éxito en la prueba nacional de lengua española de este año 2025. Ojo, las informaciones que estamos haciendo llegar no solamente es válida para lengua española en gran parte del contenido que tiene, sino que tú también la puedes tomar como base para trabajar el área de ciencias sociales, porque también se compone esencialmente de textos, no tan extensos como los de lengua española, pero tiene textos. Todos los ítems van a surgir en base a un texto base que se te va a colocar en el cuadernillo. Eso mismo se va a dar en ciencias de la naturaleza, tal vez no tan profundamente como en sociales, pero ocurrirá. En matemática ocurrirá algo similar, pero en menor grado. Vamos a continuar entonces con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Jóvenes, jóvenes. Hay tres niveles, uno muy sencillo y otro más complejo. El del medio, podemos, dicen los chicos, bueno, entre dos, profe, para medir, para evaluar tu nivel de comprensión de los diferentes textos de la prueba nacional. Eso es lo que de eso que va a tratar esta segunda parte del día de hoy. Y lo primero es que hay tres tipos de comprensión. La primera se llama comprensión literal. ¿En qué consiste la comprensión literal? Sencillamente, tú vas a identificar informaciones que están expresadas de forma directa en el texto base, es decir, el texto que estés trabajando en ese momento en tu cuadernillo. Se te puede, por ejemplo, pedir que reconozca características de los personajes, de los ambientes, de la época o el ambiente, algún hecho. Incluso se te dice en qué párrafo, en la mayoría de los casos, en qué párrafo está ubicada tal información. Lo que está en rojo dice que es sin mucho esfuerzo. Efectivamente, no tienes que devanarte los sesos para conseguir la información. Pero ojo, los ítems o preguntas de la comprensión literal que, que están en la prueba nacional tienen menor puntuación porque sencillamente implica un esfuerzo menor. Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, se te puede preguntar dónde ocurre la historia, qué hizo tal personaje, qué término es lo opuesto. Hablando de lo opuesto y lo similar, en la prueba nacional tú no vas a encontrar qué palabra es contraria, es el antónimo de tal cosa o de tal expresión, qué palabra es sinónimo de tal expresión. Pero lógicamente, por teoría, ya tú sabes lo que es un sinónimo y lo que es un antónimo. Cuando se te habla de lo opuesto, tú sabes que se te habla de antónimo. Si te habla de algo similar, tú sabes que estamos hablando de los sinónimos. Pero esas palabras no se mencionan en la prueba, pero tú la conoces. Tú sabes lo que quiere decir. También, por ejemplo, te puede decir qué palabra puede sustituir el término rezagado. Ya en ese caso, por ejemplo, un término una palabra rezagado, ¿por qué palabra yo la puedo sustituir? Ya tú sabes que se está hablando de los sinónimos. Continuamos. Aquí podemos ver un ejemplo de la comprensión literal, que por ejemplo la pudiéramos encontrar en el cuadernillo de español. Miren acá qué fácil. María se despidió de su tía a la salida de su casa. Tomó sus cuadernos y caminó hasta la biblioteca para estudiar antes del examen en su escuela. Por lógica, ¿dónde fue María? Se te dan varias ubicaciones, pero ahí se te dice, y no porque aquí esté en rojo, se te dice que fue a la biblioteca. Este elemento que tenemos aquí, esta preposición hasta, caminó el verbo, caminó hasta, que es una preposición. La biblioteca nos da idea del lugar hacia donde ella se dirigió en primera instancia.
Ahí no hay que pensar mucho. Otro ejemplo que podemos encontrar aquí de una pregunta literal, esta que tenemos acá, que dice, eh, ¿cuál de las siguientes opciones significa lo contrario a la palabra forjamos? Incluso te dicen qué párrafo está ubicada. Sabemos ya porque la seleccionamos, y no solo porque la seleccionamos, sino porque es muy fácil. Destruimos es lo opuesto. Mire, significa lo contrario, lo opuesto, el antónimo. Sin embargo, si usted se da cuenta acá, tenemos otra palabra que guarda relación con lo opuesto, que es obviamos. Pero en el contexto de la lectura, la palabra idónea es destruimos, no obviamos. Es lo mismo que en construimos. Construimos e innovamos son sinónimos, pero depende del contexto en el que esté ubicada la misma. Construimos, innovamos y forjamos son sinónimos. Ahora, si se habla, por ejemplo, de la familia, y es un sinónimo, tenemos que buscar y se nos pide que digamos qué palabra tiene un significado similar a la palabra forjamos. Tú tendrías que pensar, según el contenido, la información del texto, si es construimos o es obviamos, porque no todos los sinónimos de una palabra tienen igual aceptación o conveniencia en el texto que uno esté analizando en ese momento. Continuamos. Aquí hay aquí hay conceptos, se puede detener el video si le interesa. Tenemos acá los conceptos de sinónimos y antónimos. Se puede detener, puede estudiar, pero desde la primaria ya son informaciones que tenemos que manejar. Continuamos. Ahora vamos a pasar a la información inferencial. Cuando hablamos de información inferencial, es leer, leer mentalmente entre líneas. Entonces, el significado de leer inferencialmente o leer entre líneas no es más que cuando tú tengas que responder en el cuadernillo de la prueba nacional de lengua española, de ciencias sociales, de naturales, hasta de matemática, no todo estará dicho de forma directa, de tal forma que tú la tengas ahí. No es como si usted estuviera hablando, si usted estuviera trabajando con la información literal. Por eso que tú debes tomar en cuenta que como no se escribe literalmente, sí tú debes pensar un poquito más allá de las informaciones que aparecen escritas, porque lo que hacen los autores es buscar tus competencias, tus capacidades, tu discernimiento para poder entender significados de la lectura que que no están dichos expresamente, que no están escritos de forma literal. Entonces, continuamos. Viendo aquí algunos ejemplos de información. Miren aquí un ejemplo de información literal. Por ejemplo, cuando alguien dice, Luis entró al aula, tiró su mochila y no dijo nada. Por lógica, que eso es lo que le llamamos lógica, sabemos que Luis estaba molesto. El autor no nos dice que estaba molesto, pero nosotros sabemos que sí, por las informaciones entre líneas que encontramos en este pequeño texto. Continuamos entonces. Aquí, por ejemplo, miren una información literal, perdón, inferencial. Miren acá, habla de eso de un cuento, es un cuento, tomamos un fragmento, dice, su casa se encuentra a unos 53 kilómetros de Abilene. Abilene es una ciudad de Texas. Entonces, al suegro se le ocurre algo. ¿Qué es lo que se le ocurre al suegro? Podríamos hacer algo más interesante. Por ejemplo, ir hasta Abilene y comer en la cafetería del pueblo.
Entonces la pregunta dice, el ítem dice, en la expresión resaltada, cuando hablamos de expresión resaltada, siempre recuerden que es lo que está en negrita, en el texto base, en el texto que estamos trabajando. Dice el suegro, por ejemplo, ir hasta Vilene y comer en la cafetería del pueblo. En la expresión resaltada, ahí se te dice que el suegro, ya tomamos aquí esto como base, observamos, el suegro niega, pero aquí dice los suegros afirman, son los dos suegros que hablaron. Dice que el suegro expresa una idea acerca de un viaje. También dicen la de los suegros hacen una petición. Ojo, si usted es observador, observador, aquí dice al suegro, por tanto es una sola persona, está en singular. Eh, Vemos la opción A y la opción C. En la primera dice niega y en la tercera, que es la C, dice expresa. Si leemos aquí, dice podríamos, en ningún momento es una negación. Él está haciendo una sugerencia. Y además está en singular, las ideas se expresan en singular. Sin embargo, en la B y en la D, vemos que dicen los suegros afirman, los suegros hacen. No hablamos de plural, hablamos de singular en ese observación y no hay tantas dificultades. Ahora cuando nos enfrentamos a la comprensión crítica, ojo, los ítems o preguntas de comprensión crítica, ¿qué ustedes creen? Son las que más valen, porque tiene que hacer un mayor esfuerzo intelectual, un mayor esfuerzo intelectual. Es una opinión que tú tienes acerca de la información que se te da. Pero claro, es por lógica que vamos a responder, pero por la lógica, por las informaciones que se te da en el texto. Y en ese caso, tú vas a juzgar y vas a elegir la opción que guarde relación con las informaciones que se dan en el texto y lo que tú consideras. Ahí no es un timarín de dos pingües. Hay una justificación que es la que se acerca, vuelvo y repito, a esa información que se da en el texto y a lo que tú piensas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren aquí algunas preguntas críticas. ¿Qué le molesta al autor suponiendo sobre la manera en que se comporta la sociedad hoy en día? Entonces tú comparas la información del texto con con la información con la opinión que tú tienes acerca de lo que tú estás juzgando, de esas ideas que se dan en ese texto que estás leyendo, que estás analizando en la prueba. Otro punto es, qué quiere lograr el autor al mostrar las diferencias entre personas ricas y personas pobres? Y así sucesivamente. Se supone que tú tienes una crítica y que esa crítica guarda relación con la información que se dio en el texto. Entonces, lo que se pretende sencillamente en, en las preguntas críticas, que son las que más puntuación tienen en la prueba nacional, es que tú puedas demostrar tu capacidad, que tú puedas analizar, combinar la opinión, el juicio que tú tienes con la información que se te da en la lectura. Miren aquí otro ejemplo de una pregunta crítica, basándonos en ese cuento. Según el texto, ¿cómo se podría calificar la condición económica de la familia? Tú sabes más o menos cuando una persona es de clase obrera, de clase baja, clase media o clase alta. En el texto hay varias informaciones que nos van a decir a qué clase social pertenecen. Y déjenme decirle que aunque ahí dice qué clase obrera, no es clase obrera. Vamos a continuar. Ya, para cerrar esta parte, comparte estas informaciones con tus amigos que no pudieron asistir a los repasos. Compártela con otros compañeros que están en otro centro de estudios. No te la guarde. Seguimos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.